Gloria a Dios. Gracias, Padre, por revelación, 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 aplicación, revelación, iluminación. Creo que la recibo ahora en el nombre de Jesús y la libero sobre todos los que están al alcance de mi voz, donde quiera que estén. Entonces, familia de fe, continuando con la parte 2 de esta breve cápsula, la próxima lección sobre fe, ya yo di varias en la cápsula 1, pues esta es la 2. La próxima lección sobre fe está en el verso número 20, Marcos 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, la próxima lección sobre cómo usar la fe es que cuando tú uses tu fe como Jesús enseñó en Marcos 11 y en otras partes, y como enseña también Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos, cuando tú uses tu fe, tú vas a ver resultado. Nota que ellos vieron que la higuera se había secado. Tú vas a ver que tu economía va a cambiar. Tú vas a ver que tu salud va a cambiar. Tú vas a ver cosas que van a ocurrir en tu vida. Cuando tú en verdad uses tu fe, como enseñó Jesús, repito, como enseñó Jesús. Yo insisto en que tiene que ser como enseñó el maestro y como enseña la palabra, porque la fe tiene una serie de principios que tienen que ser observados, y si esos principios no se observan, la fe no puede funcionar. Entonces es importante. La próxima lección es ahí mismo en Marcos 11:20. Dice, se había secado desde las raíces. Próxima lección importante sobre cómo usar tu fe. Cuando tú uses tu fe correctamente, como enseñó el Señor y como dice la palabra, el trabajo de Dios a través de tu fe comienza de adentro hacia afuera, de lo que no se ve a lo que se ve. La fe trabaja primeramente en tu corazón, y la fe trabaja también cuando tú estás usando tu fe por dinero. Tu fe está trabajando y Dios está trabajando, porque Dios no es hombre para que mienta. Pero hay un tiempo en que tú no ves nada, sea dinero, sea salud, sea protección, sea venganza, sea cualquier victoria, cualquier bendición que tú estés ejerciendo tu fe por ella. Dios está trabajando, pero hay un lado que tú no puedes verlo. Repito, primeramente Él trabaja con tu corazón, sacando de tu corazón el odio, la amargura, el rencor, la falta de paciencia, y otras cosas que son carnales. Y si es por dinero o por otro tipo de bendición exterior, por ejemplo, si tú estás usando la fe por promoción en tu trabajo, Dios está trabajando en la promoción, pero tú tienes que aprender a confiar en este principio que dice desde las raíces, de adentro hacia afuera. Luego, la próxima lección comienza en el verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces llegamos a la lección fundamental donde el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, sus seguidores, cómo operar por la fe, cómo usar la fe. Todo el tiempo. Él lo hizo todo el tiempo y Él lo enseñó todo el tiempo. Y lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de hacer y lo hizo con todo esto que he mostrado hoy en Marcos 11, fue llegar a Marcos 11, 23, 24, 25 y 26, porque ahí fue que Él liberó claramente cómo tú puedes operar por la fe. Él dijo, número 1, Marcos 11, 22, respondiendo Jesús te dijo a ti y a mí, ten fe en Dios, porque de cierto te digo que tú que digas a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudes en tu espíritu, sino creas en tu espíritu
que será hecho lo que tú dices y dices y dices todo el tiempo y lo confiesas y lo declaras todo el tiempo. Lo que tú digas te será hecho por Dios. Por tanto, te digo que todo lo que pidas orando, cree que ya lo has recibido, dice la versión Las Américas. Cree que, y las versiones en inglés, cree que ya lo has recibido y Dios va a hacer que eso venga a ti. Y cuando estés orando, perdona. Cuando estés orando, no antes, no después, cuando estés orando, perdona. Si tienes algún reclamo contra alguien que ha dicho o que ha hecho algo contra ti, para que también tu Padre Jehová que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. Luego viene la Marcos 11:26, porque si tú no perdonas, tampoco tu Padre Jehová que está en los cielos te perdonará a ti tus ofensas. Entonces, este es el más grande clásico de fe que Jesús enseñó. Tú tienes que tener fe en Dios, fe en el poder de Dios para hacerlo. Tú tienes que saber que Jesús te autorizó a hablar palabras de fe. Tú tienes que aprender a declarar, a confesar y a decir con tu boca audiblemente a Dios y al diablo y a quien sea que tenga que decírselo, lo que tú quieres que te sea hecho solamente. Tú tienes que aprender a no dejarte mover por lo que tú ves ni por lo que tú sientes. Esa es la duda. Tú tienes que entender que la fe trabaja desde tu espíritu y no tu cabeza. La fe trabaja desde tu espíritu, aunque tu cabeza tenga dudas. Es importante. La fe es una fuerza del corazón, no de la cabeza. Y tú tienes que saber que creer con tu espíritu significa creer independientemente de lo que tú ves o lo que tú sientes o de lo que tú razonas o de lo que tú no entiendes hoy. Que será hecho lo que tú dices. Lo que tú dices es lo que tú estás diciendo, confesando, declarando todo el tiempo a Dios. Entonces la gran promesa es esta: lo que tú digas te será hecho por Dios. Y Marcos 11:24, por tanto te digo que todo lo que pidas orando, cree que ya lo has recibido y vendrá a ti. Esta es la parte 2. Voy a la 3 ahora para no extender mucho esta cápsula.